Inglaterra victoriana, 1847. Los jardines de Thornfield Manor florecieron con un vigor excepcional aquella primavera, como si la propia naturaleza se rebelara contra la tristeza que se había apoderado de la gran finca desde la muerte del difunto conde de Ashworth. Entre las vibrantes rosas y los delicados lirios, se sentaba Lady Beatrice Ashworth, con su cabello dorado reflejando la luz del sol de la tarde y una gastada copia de los sonetos de Shakespeare descansando en su regazo. A sus 20 años, Beatrice se había acostumbrado a la soledad. Los sirvientes susurraban que poseía la belleza etérea de su difunta madre, la primera esposa del conde, con ojos del color del cielo de verano y una gracia que parecía casi sobrenatural. Sin embargo, esa belleza, en lugar de ser celebrada, se había convertido en su maldición. Beatrice, ¿qué haces fuera, donde cualquiera puede verte? La voz aguda rompió la tranquilidad del jardín. La condesa Viola Ashworth se acercó con pasos apresurados, su elegante vestido de paseo rozando dramáticamente contra el camino de grava. A sus 37 años, la viuda mantenía su llamativo aspecto gracias a una rigurosa atención a los últimos tratamientos de belleza y a la moda. Beatrice cerró el libro y se puso de pie. Madrastra, solo estaba leyendo. El médico sugirió que el aire fresco me ayudaría con mis supuestos dolores de cabeza. Sí, los labios de Viola esbozaron una sonrisa forzada que nunca llegó a sus ojos. Qué conveniente que de repente te sientas lo suficientemente bien como para sentarte fuera justo cuando esperamos visitas. ¿Visitas? No estaba al tanto. Por supuesto que no. ¿Por qué ibas a estarlo? Viola se ajustó el sombrero, perfectamente colocado. Lord Huntington y su hijo vendrán a discutir asuntos de negocios. Cordelia se unirá a nosotros para tomar el té después. Su voz se suavizó al mencionar a su hija. Tú te quedarás en tus aposentos, como de costumbre. Diremos que estás indispuesta. Beatrice había oído esas palabras tantas veces que ya habían perdido su impacto. Tras la muerte de su padre 3 años antes, su madrastra la había apartado sistemáticamente de la vida social. Las invitaciones desaparecían misteriosamente. Los vestidos se estropeaban antes de los eventos importantes y los rumores sobre la delicada constitución de Beatrix se extendieron por los círculos de la élite londinense. La joven vibrante que una vez brilló en las reuniones sociales se había convertido en poco más que un fantasma en su propia casa. Como desees, madrastra. Beatrice recogió su libro y su chal y se dirigió al ala este, donde sus aposentos estaban estratégicamente situados, lejos de los espacios de entretenimiento de la mansión. Y Beatrice, le llamó Viola, asegúrate de cerrar la puerta con llave. No queremos que vayas deambulando y asustes a nuestros invitados. Dentro de la mansión, Cordelia Ashworth, de 18 años, estaba sentada ante su tocador mientras su doncella le peinaba los oscuros rizos según la última moda. A diferencia de su madre, Cordelia sentía un afecto genuino por su hermanastra. ¿Va a enviar mi madre a Beatriz lejos otra vez?, preguntó observando el reflejo de su doncella en el espejo. Me temo que sí, señorita Cordelia, respondió la doncella. El conde ha dado instrucciones estrictas. Cordelia suspiró. Es terriblemente injusto. Beatrice es el alma más bondadosa de esta casa, pero madre la trata como si fuera un escándalo en potencia. Tu madre se centra en asegurar tu futuro, señorita, exhibiéndome ante todos los solteros elegibles mientras mantiene a mi hermana encerrada. Cordelia frunció el ceño. Quiero mucho a mi madre, pero su trato hacia Beatrice es inconcebible. Más tarde, esa misma tarde, mientras Cordelia se reunía con su madre en el salón para recibir a sus invitados, un carruaje inesperado llegó a la mansión Thornfield. La expresión habitualmente estoica del mayordomo dio paso a una sorpresa visible mientras se apresuraba a informar a la condesa. Su señoría, anunció con una reverencia formal. El duque de Wellington, Arthur Wellesley, ha llegado y solicita una audiencia. Viola casi deja caer su taza de té. El duque aquí ahora. Rápidamente se recompuso, alisando las arrugas imaginarias de su vestido. Cordelia, siéntate derecha.
Recuerda todo lo que hemos practicado. Volviéndose hacia el mayordomo, añadió con calma forzada, haga pasar a su excelencia inmediatamente. El duque de Wellington, a sus 32 años, era indiscutiblemente el soltero más codiciado de Inglaterra. Alto y imponente, con cabello negro azabache y penetrantes ojos grises, se comportaba con la confianza de un hombre que conocía su valía, pero sin caer en la arrogancia. A pesar de su título y su enorme fortuna, Arthur Wellesley se había ganado la reputación de ser muy exigente en sus compromisos sociales y totalmente inmune a los planes matrimoniales de las madres más decididas de Londres. Condesa Ashworth saludó con una reverencia formal al entrar en el salón. Señorita Ashworth, le pido disculpas por lo inesperado de mi visita. Viola prácticamente brillaba de emoción. Su excelencia, qué agradable sorpresa. Nos honra su presencia. Por favor, acompáñenos a tomar el té. Mientras el duque tomaba asiento, echó un vistazo a la elegante sala. Pasaba por aquí de camino a mi finca en el campo y pensé en venir a presentar mis respetos. Tengo entendido que Thornfield Manor tiene unos jardines excepcionales. A mi difunta madre le gustaba mucho la horticultura. Los jardines son el orgullo de Thornfield, su excelencia, respondió Viola con entusiasmo. Quizá Cordelia pueda enseñárselos. Tiene muy buen ojo para la belleza botánica. Cordelia, sin embargo, había estado observando atentamente al duque. Se había dado cuenta de que su mirada se había desviado hacia la ventana que daba al jardín este, donde, a pesar de las instrucciones de su madre, Beatriz había vuelto a su lugar de lectura, visible desde ese ángulo concreto. Madre, intervino Cordelia con ojos inocentes. ¿No dijo que se estaba replantando el jardín este? Quizás deberíamos mostrarle a su excelencia el jardín de rosas. La sonrisa de Viola permaneció fija, pero sus ojos se dirigieron rápidamente a la ventana. Su rostro palideció cuando vio a Beatriz fuera. Antes de que pudiera redirigir la conversación, el duque habló. ¿Quién es esa joven del jardín? Creo que no nos han presentado. El silencio que siguió fue ensordecedor. La mente de Viola buscó rápidamente una explicación, pero Cordelia habló primero. Es mi hermana, su excelencia, Lady Beatrice Ashworth, mi media hermana, corrigió Viola rápidamente. Del primer matrimonio de mi marido. Rara vez se la ve en sociedad debido a su delicada salud. La expresión del duque seguía siendo indescifrable, pero su interés era innegable. Parece estar disfrutando de Shakespeare en el jardín, lo que no es precisamente una actividad propia de una persona enferma. Oh, tiene días buenos y días malos, explicó Viola apresuradamente. Hoy debe de ser un día especialmente bueno. Entonces insisto en conocerla mientras se encuentra bien, declaró el duque, levantándose de su asiento. Después de todo, sería una negligencia por mi parte visitar Thornfield y no conocer a todos los miembros de la familia Ashworth. Y con esas palabras, las barreras cuidadosamente construidas que Viola había erigido alrededor de Beatriz comenzaron a desmoronarse. Mientras Arthur se dirigía hacia el jardín, Cordelia captó la mirada asesina de su madre y reprimió una sonrisa detrás de su taza de té. El juego acababa de comenzar. El duque de Wellington cruzó con determinación el cuidado césped, dejando tras de sí a una condesa Viola nerviosa y a una Cordelia divertida. Años de navegar por las traicioneras aguas de la diplomacia habían agudizado su instinto para el engaño, y algo en el comportamiento de la condesa había despertado esos sentidos de forma aguda. Beatriz seguía ajena a su acercamiento, completamente absorta en su lectura. Una suave brisa trajo el aroma de las rosas y agitó un mechón dorado de su cabello, que ella distraídamente se colocó detrás de la oreja. Fue ese gesto natural e espontáneo lo que llamó la atención del duque, tan diferente de los movimientos calculados de las damas de la alta sociedad, que incluso respiraban para el público. Sonetos de Shakespeare, comentó, deteniéndose a una distancia respetuosa. Una excelente elección para una tarde de primavera. Sorprendida, Beatriz levantó la vista y abrió mucho los ojos al contemplar la imponente figura que tenía ante sí. Se puso rápidamente en pie
casi dejando caer el libro en el proceso. Su excelencia hizo una profunda reverencia, reconociéndolo al instante por los retratos que adornaban muchos salones de moda. Perdóneme, no sabía que teníamos visitas. Algo en su disculpa, la sorpresa genuina más que la modestia fingida, lo intrigó aún más. La culpa es toda mía, Lady Beatrice. Llegué sin avisar y luego agravé mi descortesía al interrumpir su lectura. Hizo una ligera reverencia. Arthur Wellesley, Duque de Wellington, a su servicio. Es un honor, Su Excelencia, aunque me temo que no voy vestida adecuadamente para recibir a una compañía tan distinguida. Beatriz bajó la mirada hacia su sencillo vestido de día, precioso, pero mucho menos elaborado que el que habría llevado para una visita formal. Al contrario, me parece que su aspecto es perfectamente adecuado para disfrutar de la literatura en el jardín de uno. Sus ojos brillaban con un destello de diversión. ¿Puedo preguntarle qué soneto ha captado su atención hoy? Beatrice dudó solo un instante antes de responder. El soneto 116, su señoría, no permitas que el matrimonio de dos almas sinceras encuentre impedimentos. El amor no es amor si cambia cuando encuentra cambios. Él continuó el verso, y su profunda voz dio a las palabras una nueva dimensión. O se inclina con el que lo quita para quitarlo. Su sorpresa por sus conocimientos era evidente, y él sonrió. Educación en Cambridge. Algunas cosas permanecen con nosotros, a pesar de nuestros esfuerzos por olvidar el tedio del estudio. No encuentro tedioso a Shakespeare, su señoría. Yo tampoco, Lady Beatrice. Eran las monótonas interpretaciones del profesor las que ponían a prueba la resistencia de uno. Señaló el banco de piedra. ¿Puedo acompañarla? He desarrollado un interés especial por los jardines desde que heredé mi finca. Dentro de la mansión, Viola observaba a través de la ventana con creciente horror. «Esto no puede estar pasando», murmuró, apretando el pañuelo con tanta fuerza que se le pusieron blancos los nudillos. 3 años de cuidadosa planificación echados por tierra en unos instantes. «Madre, tienes muy mal aspecto», observó Cordelia con fingida preocupación. «Quizá deberías sentarte». «¿Cómo voy a sentarme cuando tu hermanastra está ahí fuera, acaparando la atención del duque con ese vestido sencillo y el pelo apenas peinado?» Viola caminaba frenéticamente de un lado a otro. «Debemos interrumpirlos. Envía a un sirviente con refrescos o interrumpe al duque de Wellington durante una conversación privada». «Eso no sería muy apropiado, madre». Los ojos de Cordelia brillaban con picardía. «Además, Beatrice está muy encantadora con su sencillez, ¿no crees? Tan natural y sin afectación». Viola miró a su hija con recelo. «Nunca antes habías mostrado tanto entusiasmo por las perspectivas sociales de tu hermana. Quizás me he cansado de verla escondida como si fuera un secreto familiar», respondió Cordelia, con expresión repentinamente seria. Padre nunca lo habría permitido. La mención de su difunto marido silenció a Viola temporalmente. El conde Ashworth había adorado a sus 2 hijas por igual, algo que Viola había resentido desde el comienzo de su matrimonio. Tras su muerte, restaurar lo que ella consideraba el orden natural había sido casi demasiado fácil. En el jardín, Beatrice se vio envuelta en la conversación más estimulante que había tenido en años. El duque no solo era un gran conocedor de la literatura, sino que poseía un ingenio seco que a menudo le arrancaba una risa sincera, un sonido que los jardines de Thornfield Manor rara vez habían oído desde la muerte de su padre. «Lady Beatrice, perdone mi franqueza, pero debo confesar mi sorpresa», dijo el duque después de que hubieran hablado de todo, desde Shakespeare hasta los méritos botánicos de las diferentes variedades de rosas. «He asistido a innumerables temporadas londinenses, pero no recuerdo haberla conocido nunca». Una sombra cruzó su rostro. «No he participado en las últimas temporadas, Su Excelencia. Mi salud ha sido algo impredecible. De hecho, usted parece estar muy bien en la actualidad». Sus ojos grises la estudiaron con interés manifiesto. «Días buenos y malos, como dice mi madrastra», respondió Beatrice con cautela, consciente de que dar más explicaciones podría parecer una crítica a su familia, algo que su padre le había enseñado que nunca era apropiado fuera de la intimidad del hogar. «Ya veo.
El tono del duque sugería que veía mucho más de lo que ella había dicho explícitamente. Y sus días buenos coinciden precisamente con la ausencia de invitaciones sociales, supongo. Beatriz se apartó la mirada, incómoda por la precisión de su valoración. El duque percibió su incomodidad y cambió de táctica. Perdóneme, he desarrollado la desafortunada costumbre de decir lo que pienso. Un desastre diplomático, me recuerdan a menudo mis asesores. No hay nada que perdonar, Su Excelencia. La franqueza puede ser refrescante. Ella esbozó una pequeña sonrisa, agradeciendo su percepción mientras mantenía su dignidad. Su conversación fue finalmente interrumpida por la llegada de un sirviente que anunciaba que el té se serviría en la terraza. El duque le ofreció su brazo para acompañar a Beatrice, un gesto que no pasó desapercibido para la condesa, que los observaba. Mientras caminaban hacia la terraza, Arthur bajó la voz. Lady Beatrice, ¿me permitiría visitarla mañana como es debido? Tengo asuntos que atender en la zona que pueden retrasar mi viaje de regreso a casa. El corazón de Beatrix se aceleró traicioneramente. Sería encantador, Su Excelencia, aunque sospecho que mi madrastra podría tener otros planes. Excelente. Entonces me aseguraré de mencionarlo delante de la condesa. Su sonrisa tenía un aire conspirador que la emocionaba y alarmaba a la vez. Después de todo, ¿cómo podría oponerse a que un duque visitara a su hijastra? Lo que siguió fue una lección magistral de maniobras sociales. Al llegar a la terraza, el duque proclamó en voz alta su alegría por descubrir el excelente gusto literario de Lady Beatrix y anunció su intención de volver a visitarla a la tarde siguiente, concretamente para prestarle varios volúmenes de su biblioteca privada. La expresión de Viola pasó de la sorpresa a la consternación y finalmente a una alegría forzada con tal rapidez que Cordelia tuvo que disimular su risa con un ataque de tos. La condesa se encontró atrapada en una situación imposible, incapaz de rechazar la petición del duque, sin parecer descaradamente grosera, pero furiosa ante la perspectiva de que Beatriz recibiera una atención tan distinguida. «Qué detalle por su parte, Su Excelencia», logró decir Viola entre dientes. «Aunque me temo que la salud de Beatrix es bastante impredecible. Quizás Cordelia podría...» «Insisto, condesa», interrumpió el duque con suavidad. «Lady Beatrice me ha impresionado con sus conocimientos literarios, y rara vez encuentro una apreciación tan genuina por los clásicos. Sería un placer para mí fomentar unas actividades intelectuales tan loables». Cuando el duque finalmente se marchó, el ambiente en Thornfield Manor se volvió gélido. Viola esperó solo hasta que su carruaje desapareció por el largo camino antes de volverse hacia su hijastra. «¿Qué le has dicho?», le preguntó, con la voz temblorosa por la rabia que apenas podía controlar. «¿Qué plan has tramado?». «Ninguno, madrastra», respondió Beatrice con sinceridad. «Su Excelencia se me acercó en el jardín. No podía negarme a hablar con él. Se suponía que debías permanecer en tus aposentos. Necesitaba aire fresco». El médico dijo. «No me importa lo que haya dicho el médico», espetó Viola. «Te pusiste deliberadamente en el camino del duque, sabiendo que hoy vendría de visita». «Madre», intervino Cordelia, «Beatriz no podía saberlo. Tú le dijiste que vendría Lord Huntington, no el duque». Viola se volvió hacia su hija. «No te metas en esto, Cordelia. He trabajado demasiado. He sacrificado demasiado como para ver ahora cómo se arruina todo». «¿Arruinarse?», repitió Beatrice, con evidente confusión en su voz. «Sin duda, que el duque de Wellington visite a nuestra familia es un honor para Thornfield, independientemente de con quién hable». Por un momento, Viola pareció estar a punto de revelar más de lo que pretendía. Se recompuso con un esfuerzo visible. «No sabes nada de la sociedad ni de sus expectativas. El interés del duque es solo una curiosidad pasajera, nada más. Mañana tendrás un fuerte dolor de cabeza que te impedirá recibir visitas. ¿Entendido?». Beatrice bajó la mirada y la breve alegría de la tarde se desvaneció. «Sí, madrastra». «Bien, ahora vuelve a tus aposentos y quédate allí el resto del día. Tengo que pensar». Cuando Beatrice salió de la terraza, Cordelia observó a su madre con creciente preocupación.
Por primera vez, se preguntó si la obsesión de su madre por controlar a Beatriz iba más allá de los simples celos. Había algo desesperado en los ojos de Viola, algo que insinuaba secretos más profundos aún por revelar. Más tarde esa noche, una visitante inesperada llegó a las habitaciones de Beatrice. Cordelia entró sigilosamente y cerró la puerta tras de sí. Beatrice, ¿estás despierta? Cordelia, ¿qué haces aquí a estas horas? Beatriz dejó a un lado su libro y se dispuso a encender otra vela. He venido con una confesión y una propuesta, dijo Cordelia, acomodándose en el asiento de la ventana. En primer lugar, debo decirte que he sido una hermana terrible, al permitir que madre te tratara tan mal todos estos años. Siempre has sido amable conmigo, protestó Beatriz. Amable quizás, pero no valiente. La expresión de Cordelia era decidida. Eso va a cambiar ahora. Mañana te reunirás con el duque, independientemente de lo que diga madre. Pero ¿cómo? Ya me ha ordenado fingir que estoy enferma. Una sonrisa traviesa se dibujó en el rostro de Cordelia. Déjame eso a mí. Madre ha quedado con el vicario del pueblo mañana por la tarde. Algo sobre contribuciones benéficas para parecer más piadosa ante la sociedad. Estará fuera al menos 2 horas. Habrá ordenado a los sirvientes que me vigilen. La mayoría de ellos son más leales a la memoria de padre y a ti que a madre. ¿No te has dado cuenta de que convenientemente se olvidan de informar de tus excursiones al jardín? Beatriz consideró esta revelación. Incluso si me reúno con el duque mañana, ¿qué pasará entonces? Una tarde no cambia nada. Una vez que regrese a Londres, todo volverá a ser como antes. Quizás. Cordelia tomó las manos de su media hermana. O quizás no. El duque parecía genuinamente cautivado por ti, Beatriz. En todas las temporadas que lo he observado, nunca lo he visto mostrar tanto interés por nadie. Solo hablamos de libros y jardines. Y, sin embargo, mañana regresa específicamente para verte. Cordelia apretó las manos de Beatriz. Prométeme que al menos lo intentarás. Por el bien de padre, si no por el tuyo propio. Después de un largo momento, Beatriz asintió. Muy bien, por papá. Lo que ninguna de las hermanas sabía era que, en su carruaje de regreso a la posada local, el duque de Wellington estaba escribiendo una carta a su amigo más confiable, solicitando una investigación inmediata y exhaustiva del testamento del difunto conde de Ashworth y del estado financiero actual de Thornfield Manor. Algo en las maniobras desesperadas de la condesa había despertado sus sospechas, y Arthur Wellesley nunca había sido un hombre que ignorara sus instintos. El escenario estaba listo para un enfrentamiento que sacudiría los cimientos de Thornfield Manor y alteraría para siempre las vidas de quienes habitaban entre sus muros. La mañana siguiente amaneció brillante y clara, como si los propios cielos aprobaran los acontecimientos que se avecinaban. Beatriz se despertó temprano, con la mente oscilando entre la esperanza y el temor. Para cuando su doncella llegó con el desayuno, ya había cambiado de opinión una docena de veces sobre si seguir adelante con el plan de Cordelia. «Buenos días, mi señora». La doncella Eleyanena la saludó con una sonrisa cómplice. «La señorita Cordelia me ha pedido que la ayude a prepararse para su visita de hoy». Beatriz se la miró sorprendida. «¿Se lo ha contado?» «Así es, mi señora, y debo decir que ya era hora de que alguien se enfrentara a la condesa». Eleanor dejó la bandeja del desayuno y se dispuso a abrir el armario. «Me he tomado la libertad de planchar su vestido de seda azul, el que tiene el ribete de encaje y que pertenecía a su madre. Lo hemos mantenido oculto a su señoría durante estos últimos años». «Ella, nena, ¿no lo has hecho?» «Por supuesto que sí, con la ayuda de la señora Bennet, de la lavandería. La condesa puede mandar arriba, pero abajo, la memoria de su padre y su bondadoso corazón inspiran mucha más lealtad». Extendió el vestido con reverencia. «Tu madre lo llevó la noche en que bailó por primera vez con tu padre. Parece apropiado para hoy». Las lágrimas brotaron de los ojos de Beatrix. «No tenía ni idea de que todos vosotros os sentíais así. Te hemos visto marchitarte como una flor sin sol, mi señora. Ninguno de los que estamos abajo hemos aprobado el trato que has recibido». La expresión de Eleyanena se volvió seria. «Ahora desayuna. Tenemos mucho que hacer si quieres estar lista cuando llegue el duque. Mientras tanto,
En otra ala de la mansión, Cordelia estaba ejecutando su parte del plan. Entró en las habitaciones de su madre con expresión preocupada. «Madre, ¿has visto el estado del salón azul? El que probablemente recibirá hoy al duque. Las cortinas están llenas de polvo y alguien ha colocado esas horribles flores secas en la repisa de la chimenea». Viola, que había estado examinando su cutis en el espejo, se volvió alarmada. «Imposible. Di instrucciones explícitas para que esa habitación estuviera perfecta». Se levantó inmediatamente. «Muéstramelo ahora mismo». Cordelia condujo a su madre por la casa, evitando estratégicamente las habitaciones de Beatrix, donde Eleanor ya estaba haciendo su magia. En el salón azul, que en realidad estaba impecablemente limpio, Cordelia inventó una serie de descubrimientos cada vez más preocupantes que llevaron a su madre a un frenesí de replanificación y redecoración, consumiendo efectivamente las horas de la mañana que de otro modo podrían haberse dedicado a vigilar a Beatriz. Al mediodía, Viola finalmente quedó satisfecha con la preparación de los salones. «Ahora debo cambiarme para mi reunión con el vicario», anunció. «Cuando llegue el duque, disculpadme. Expresad mi más profundo pesar por haber tenido que ausentarme por un asunto caritativo urgente. Informad a su excelencia que lo entretendréis hasta mi regreso». «Por supuesto, madre». Cordelia asintió obedientemente. «¿Y qué hay de la enfermedad de Beatrix?» «Ya le he dado instrucciones al mayordomo para que informe a su excelencia de que Lady Beatrice se encuentra indispuesta y postrada en cama». Viola se ajustó el sombrero con satisfacción. «Pronto olvidará este capricho pasajero cuando se encuentre con tus encantos y dotes superiores». «Como tú digas, madre». Cordelia luchó por mantener una expresión neutra, aunque le parecía una pena decepcionar a un duque. Mejor una pequeña decepción ahora que fomentar falsas esperanzas. El tono de Viola se endureció. «Tu hermana no está hecha para la sociedad, Cordelia. Cuanto antes lo acepte, más feliz será». Una vez que Viola partió hacia el pueblo, Thornfield Manor pareció exhalar colectivamente. Los sirvientes se movían con más libertad. Las conversaciones eran menos cautelosas y una sutil corriente de expectación fluía por los antiguos salones. En sus aposentos, Beatrice apenas reconocía su reflejo. El Yanena le había peinado su cabello dorado con un estilo elegante que enmarcaba perfectamente su rostro, sujetándolo con los peines de perlas de su madre. El vestido de seda azul ligeramente actualizado para adaptarse a la moda actual, pero conservando su belleza original, la transformó de la sombra en la que se había convertido en la dama que estaba destinada a ser. «Ahí está», dijo el Yanena, dando un paso atrás para admirar su trabajo. «Una verdadera hija de conde». Un suave golpe en la puerta anunció la llegada de Cordelia. Entró y se detuvo en seco, momentáneamente sin palabras. «Beatrix», susurró finalmente, «estás magnífica. ¿Es demasiado? Quizás un vestido más sencillo sería...» «Es perfecto», insistió Cordelia, cruzando la habitación para tomar las manos de su hermana. «Estás exactamente como deberías haber estado todos estos años». Un alboroto procedente de la planta baja las interrumpió. «Ya está aquí», dijo Cordelia, con los ojos brillantes de emoción. «¿Estás lista?» Beatriz respiró hondo. «Tan lista como nunca lo estaré. Recuerda que mamá no volverá hasta dentro de al menos 2 horas. El mayordomo sabe que debe llevar al duque a la terraza del jardín en lugar de al salón. Lo tengo todo preparado», dijo Cordelia, apretando las manos de su hermana. «Ahora vete. Tu duque te espera». «Apenas es mi duque», protestó Beatriz, pero no pudo reprimir una sonrisa. El duque de Wellington había llegado a Thornfield Manor precisamente a la hora acordada, llevando varios volúmenes encuadernados en cuero, tal y como había prometido. Se había sorprendido ligeramente cuando le informaron de que tanto la condesa como Lady Beatrice no estaban disponibles, la primera debido a obligaciones benéficas y la segunda supuestamente postrada en cama por enfermedad. «Qué pena», comentó al mayordomo, con un tono cuidadosamente neutro. «Y la señorita Cordelia». «La señorita Cordelia sugiere que quizá su excelencia desee tomar un refrigerio en la terraza del jardín mientras espera su compañía», respondió el mayordomo con perfecto decoro,
aunque el duque no pasó por alto el sutil énfasis en sugiere en lugar de pide. La terraza del jardín sería lo más agradable, coincidió el duque, sospechando que había más en juego de lo que parecía inicialmente. Llevaba solo unos minutos sentado, admirando la vista del jardín de rosas, cuando el sonido de unos pasos que se acercaban llamó su atención. Arthur se levantó, esperando ver a Cordelia, pero en cambio se quedó momentáneamente sin palabras ante la visión que tenía ante sí. Beatrice Ashworth, lejos de estar postrada en cama, estaba de pie en la puerta de la terraza, transformada. La sencilla chica del jardín se había convertido en una belleza innegable, con un vestido de seda azul que complementaba a la perfección sus ojos y su tez clara. Lady Beatrice, dijo finalmente, recuperando la compostura, me han informado de que hoy no se encontraba bien. Un malentendido, su excelencia. Su voz denotaba una nueva confianza, aunque un rubor teñía sus mejillas. Esta tarde me encuentro en excelente estado de salud. Milagroso, comentó él secamente, con una sonrisa divertida en los labios. ¿Atribuiremos su recuperación a la intervención divina o simplemente a la ausencia temporal de la condesa? Beatrice abrió mucho los ojos y, para deleite de él, se echó a reír. Un sonido musical genuino. Es usted muy directo, su señoría. Arthur, corrigió él, dando un paso adelante para ofrecerle el brazo. Cuando se conspira contra madrastras autoritarias, creo que es más apropiado usar los nombres de pila. ¿No cree? Ella dudó solo un instante antes de colocar la mano en el brazo que él le ofrecía. Beatrice, aunque no estoy segura de que conspirar sea la palabra adecuada. No. ¿Cómo llamarías a este delicioso subterfugio que ha logrado resucitarte de tu lecho de enferma y que coincide convenientemente con la ausencia de tu madrastra? Una rebelión temporal, admitió ella mientras él la guiaba hacia el banco de piedra, donde se habían sentado el día anterior, orquestada en gran parte por mi hermana. Debo confesarlo, la señorita Cordelia ha subido considerablemente en mi estima. Entonces Arthur se sentó a su lado, manteniendo una distancia adecuada, pero creando al mismo tiempo una atmósfera de intimidad. Traje los libros que le prometí. Señaló los volúmenes que había sobre la mesa. Primeras ediciones de Byron Keats y Frankenstein, de la señora Shell, aunque esta última puede resultar demasiado macabra para su gusto. Al contrario, respondió Beatrice, con los ojos iluminados mientras examinaba cuidadosamente los volúmenes. La exploración de la señora Shell sobre la creación y la responsabilidad me parece fascinante, aunque algo inquietante. Una dama que aprecia tanto a Shakespeare como la literatura gótica. Cada vez es más intrigante, Beatrice. Su conversación fluyó sin esfuerzo de la literatura a la filosofía, al arte y la música. Arthur se sintió cada vez más cautivado, no solo por su belleza, que era considerable, sino por su mente. A pesar de los años de aislamiento, Beatrice se había educado a sí misma a través de la extensa biblioteca de su padre, desarrollando opiniones que eran a la vez reflexivas y refrescantemente libres de las restricciones habituales de la sociedad. Debes pensar que soy terriblemente provinciana, dijo, después de expresar una opinión particularmente poco convencional sobre la educación de las mujeres. He tenido pocas oportunidades de poner a prueba mis ideas en compañía adecuada. ¿Provinciana? ¿Todo lo contrario? Arthur se inclinó ligeramente hacia ella. ¿Sabes lo que encuentro en la mayoría de las reuniones londinenses, Beatrice? Opiniones cuidadosamente ensayadas, repetidas palabra por palabra de cualquier publicación que esté de moda en ese momento. Tus pensamientos son tuyos. Eso los hace infinitamente más valiosos. Su TTT podría haber continuado indefinidamente si Cordelia no hubiera aparecido, ligeramente sin aliento, con noticias urgentes. Beatrice, han visto el carruaje de mi madre en el camino. Llegará en 15 minutos. Asintió respetuosamente al duque. Su excelencia, perdone la interrupción. Arthur se levantó inmediatamente, comprendiendo la situación. No hay necesidad de perdón, señorita Cordelia. Agradezco su vigilancia. Se volvió hacia Beatrice, que se había palidecido ligeramente
al oír la noticia. Creo que aquí debe terminar nuestra rebelión temporal, al menos por hoy. Sí, Beatriz asintió, levantándose de su asiento. Debería volver a mis aposentos antes de que llegue. Algo en su resignación despertó un instinto protector en el duque. Este secretismo y esta farsa no pueden continuar indefinidamente. Beatriz, has sido mi realidad durante 3 años. Su excelencia, respondió ella en voz baja. Una agradable tarde no cambia eso. ¿No es así? Él le tomó la mano, con expresión seria. ¿Y si te dijera que no tengo intención de permitir que vuelvas a desaparecer? Que me siento inexplicablemente decidido a presentarte debidamente en sociedad, a verte brillar como te corresponde. Cordelia, que observaba este intercambio con los ojos muy abiertos, interrumpió de nuevo. 12 minutos, Beatrice. Vete, dijo Arthur, soltándole la mano. Pero no, esto no es el final. Volveré a llamar mañana, y la condesa me recibirá, y tú estarás presente, a pesar de la enfermedad. Mientras Beatriz se apresuraba a volver a sus aposentos, con la mente llena de emociones que apenas se atrevía a nombrar, el duque se volvió hacia Cordelia. Señorita Cordelia, creo que usted y yo deberíamos tener una conversación sobre la situación de su hermana. Aquí hay algo más que los celos de una madrastra, ¿no es así? Cordelia dudó, dividida entre la lealtad a su familia y la preocupación por Beatrice. Su excelencia, yo tengo recursos e influencia que podrían ayudarla, insistió Arthur, pero necesito comprender a qué nos enfrentamos realmente. Tras un momento de deliberación, Cordelia asintió. Muy bien, Su Excelencia, pero no aquí. Mi madre tiene ojos y oídos por todas partes. Mi carruaje está en la entrada. Sugiera un breve paseo para mostrarme los alrededores. Será perfectamente apropiado con la escolta de su peluquero. Allí podremos hablar libremente. Cuando la condesa Viola regresó de su reunión con el vicario, el carruaje del duque acababa de volver de su breve excursión con Cordelia. La condesa, inicialmente furiosa por encontrar al duque en Thornfield en su ausencia, se tranquilizó un poco al descubrir que había pasado el tiempo con su hija en lugar de con su hijastra. Su excelencia lo saludó con su encanto habitual. Qué amable por entretener a Cordelia en mi ausencia. Espero que no le haya agotado con su charla. Al contrario, condesa, la señorita Cordelia ha sido una compañía muy enriquecedora. Había algo en su tono, un matiz sutil que hizo que la sonrisa de Viola se tambaleara momentáneamente. De hecho, nuestra conversación me ha convencido de prolongar mi estancia en la zona. Thornfield y sus alrededores me parecen fascinantes. ¡Qué maravilla!, respondió Viola, aunque entrecerró ligeramente los ojos. Debe acompañarnos mañana por la noche en una pequeña cena, solo en familia, por supuesto. Será un placer, aceptó el duque con naturalidad. E insisto en que Lady Beatrice nos acompañe. He traído varios libros que podrían interesarle, y su ausencia hoy ha sido muy decepcionante. La sonrisa de Viola se volvió rígida. Veré si su salud lo permite, Su Excelencia. Estoy segura de que así será, condesa. Sus ojos grises se mantuvieron fijos en los de ella. De hecho, lo consideraría un favor personal si se asegurara de que se encuentra lo suficientemente bien como para asistir. El desafío en su voz era inconfundible. Viola, a pesar de todas sus intrigas, no era tan tonta como para rechazar directamente la petición de un duque. Por supuesto, Su Excelencia, la familia lo es todo para mí. El bienestar de Beatrice siempre ha sido mi principal preocupación. ¿De verdad? El tono de Arthur seguía siendo agradable, pero había acero bajo la superficie. ¡Qué loable! Entonces nuestros intereses coinciden, ya que su bienestar también se ha convertido en un asunto de gran importancia para mí. Después de que el duque se marchara, Viola llamó a su hija a su salón privado, perdiendo rápidamente la compostura. ¿Qué le has dicho?, le preguntó en cuanto Cordelia cerró la puerta. ¿De qué habéis hablado exactamente durante el paseo? De la historia de Thornfield, de los lugares emblemáticos de la zona, respondió Cordelia con cautela. Parecía muy interesado en el linaje familiar de padre. Viola palideció. ¿Su familia? ¿Qué le ha preguntado concretamente? Nada fuera de lo normal, madre.
Solo conversación trivial. Cordelia mantuvo su expresión inocente. ¿Por qué estás tan preocupada? El duque no prolonga sus visitas ni da paseos por el campo con señoritas para mantener una conversación cortés. Viola espetó. Nos está investigando, me está investigando a mí. Lo noto. Quizás simplemente esté interesado en Beatrice, sugirió Cordelia con suavidad. Al fin y al cabo, es muy guapa y tiene muchos talentos cuando se le da la oportunidad. Viola caminaba por la habitación como un animal enjaulado. Mañana acapararás toda la atención del duque. Ponte tu mejor vestido. Demuestra todos tus talentos. Encántalo por completo. Y Beatriz. Por la tarde tendremos fiebre. El duque puede insistir, pero ni siquiera él puede discutir el diagnóstico del médico. ¿Llegarías tan lejos como para traer al doctor Blackwell para que mienta? Preguntó Cordelia, genuinamente sorprendida. El doctor Blackwell sabe de qué lado está su pan untado, respondió Viola con frialdad. Dirá lo que yo le diga que diga. Lo que Viola no sabía era que, en ese mismo momento, en una habitación privada de la posada local, el duque de Wellington estaba recibiendo a un mensajero especial procedente de Londres. Los documentos que le entregó el hombre, copias del testamento del difunto conde, registros financieros de Thornfield Manor y otros documentos legales, resultarían ser las últimas piezas del rompecabezas que Arthur había estado armando desde su primer encuentro con Beatrice. Mientras leía los documentos a la luz de la lámpara, su expresión se volvió cada vez más grave. El testamento del conde era explícito. Thornfield Manor y la mitad de los ingresos de la finca pasarían directamente a Lady Beatrice cuando cumpliera 21 años, una fecha que ahora estaba a menos de 2 meses. La condesa y Cordelia recibirían la casa de Londres y los ingresos restantes, una generosa provisión, pero mucho menos de lo que Viola controlaba actualmente como tutora de Beatrice. Así que ese es el juego, murmuró Arthur, dejando los documentos sobre la mesa. Nunca se trató solo de celos. Se trataba de dinero y poder. Al mantener a Beatrice aislada y, según se decía, en mal estado de salud, Viola había mantenido el control total sobre la finca. Si conseguía que Cordelia se casara con un noble rico antes de que Beatrice alcanzara la mayoría de edad, su posición estaría asegurada independientemente del cambio de circunstancias. Pero si Beatrice conseguía un matrimonio ventajoso, especialmente con alguien con suficiente estatus como para cuestionar la gestión de su herencia, el duque apretó la mandíbula mientras consideraba la situación de Beatrix. 3 años de exclusión sistemática de la sociedad le habían impedido efectivamente conocer a caballeros elegibles antes de que su herencia fuera efectiva. Era una medida inteligente, calculada y absolutamente despreciable. Escribió una breve nota a su abogado en Londres, solicitándole asesoramiento legal adicional sobre el asunto, y luego centró su atención en la preocupación más inmediata: la cena de mañana en Thornfield Manor. Si sus sospechas eran correctas, la condesa haría todo lo posible para impedir que Beatrice asistiera. Mientras tanto, en Thornfield, Beatrice se estaba preparando para otra enfermedad. El doctor Blackwell había llegado a última hora de la tarde, convocado por Viola, y en ese momento se encontraba en su salón privado, visiblemente incómodo. No puedo declarar que la niña está enferma sin examinarla, condesa, protestó el médico. Sería poco ético y potencialmente peligroso si realmente necesitara atención médica en el futuro. No me hable de ética, siseó Viola. Ha sido bien recompensada por su discreción durante estos últimos años. Solo necesito un día más. La situación ha cambiado, insistió el doctor Blackwell, secándose el sudor de la frente. Ahora está involucrado el duque de Wellington. Si sospecha, no sospecha nada, interrumpió Viola. Simplemente está aburrido de la vida en el campo y se divierte con la novedad que supone mi hijastra. Cuando regrese a Londres, todo seguirá como antes. Y si no regresa a Londres, los sirvientes hablan. Condesa, dicen que ha prolongado su estancia indefinidamente. La mano de Viola tembló ligeramente mientras se servía una copa de cereza. Entonces aceleraremos nuestros planes. He recibido una carta de Lord Harrington en la que expresa su interés por Cordelia. Su compromiso podría anunciarse en unas semanas. Y Lady Beatrice,
¿Qué pasará cuando alcance la mayoría de edad y herede? Para entonces ya no importará. Cordelia estará bien establecida y yo habré asegurado mi propia posición. Los ojos de Viola se endurecieron. En cuanto a Beatriz, hay sanatorios que proporcionan una excelente atención a las jóvenes de constitución delicada. De por vida, si es necesario, el Dr. Blackwell palmeó. Condesa, seguro que no lo haría. Haré lo que sea necesario para proteger el futuro de mi hija, afirmó Viola con rotundidad. Ahora bien, ¿me proporcionará el certificado médico que necesito para mañana o debo buscar otro médico que comprenda mejor su función? Tras un largo silencio, el doctor Blackwell asintió a regañadientes. Muy bien, condesa. Por última vez. Ninguno de los dos se percató de la puerta ligeramente entreabierta, ni de la criada con los ojos muy abiertos que había estado entregando sábanas limpias y había escuchado toda la conversación. Eleanor se retiró en silencio por el pasillo, con el corazón latiéndole con fuerza por el peso de lo que había descubierto. En sus aposentos, Beatriz estaba sentada ante su tocador, guardando cuidadosamente los peines de perlas de su madre en su estuche de terciopelo. Los acontecimientos del día habían despertado en ella sentimientos que llevaba mucho tiempo reprimiendo. Esperanza, alegría y algo más complejo cuando pensaba en el duque, su promesa de volver, su determinación de incluirla en la cena de mañana. Eran pensamientos peligrosos que solo podían conducir a la decepción. Un suave golpe interrumpió sus melancólicas reflexiones. Eleanor entró, con el rostro ceniciento. «Mi señora», susurró con urgencia, cerrando la puerta y comprobando las habitaciones contiguas para asegurarse de que estaban solas. «Acabo de oír algo terrible, la condesa. Quiere que mañana la vuelvan a declarar enferma, pero eso no es todo». Mientras Eleanor le contaba la conversación entre Viola y el doctor Blackwell, la expresión de Beatrix pasó de la incredulidad al horror. «¿Un sanatorio?», repitió débilmente. «Llegaría tan lejos. Hay más, mi señora. Según el testamento de su padre, usted heredará Thornfield y la mitad de los ingresos de la finca cuando cumpla 21 años. La condesa se lo ha ocultado todos estos años». Beatriz se hundió en su silla y los recuerdos se reordenaron de repente en su mente. Las tranquilizadoras palabras de su padre antes de morir, asegurándole que siempre estaría a salvo. La creciente hostilidad de Viola después, el aislamiento sistemático que comenzó precisamente cuando terminó el periodo matutino. «¿Qué voy a hacer?», susurró. «Si ahora está dispuesta a inventarse enfermedades, ¿qué intentará cuando se acerque mi cumpleaños?». Eleanor juntó las manos. «Debe decírselo al duque, mi señora. Él tiene el poder y la influencia para protegerla». «Apenas lo conozco», protestó Beatriz. «¿Por qué iba a involucrarse en los asuntos de nuestra familia?». «Le ruego que me disculpe, mi señora, pero he visto cómo la mira y ya sospecha. ¿Por qué si no insistiría en que estuviera presente mañana?». Eleanor se enderezó con determinación. «Si usted no se lo dice, lo haré yo. Le prometí a tu padre en su lecho de muerte que cuidaría de ti, y no me quedaré de brazos cruzados mientras el conde trama encerrarte». «No», decidió Beatriz, tras pensarlo un momento. «Yo misma hablaré con él, pero necesitaré tu ayuda y la de Cordelius. Si mañana estoy enferma, tendremos que encontrar otra forma de comunicarme con el duque». Mientras las dos mujeres comenzaban a formular su plan, al otro lado del pasillo, Cordelia estaba experimentando su propia crisis de conciencia. La información que había compartido con el duque durante el trayecto, las sutiles insinuaciones sobre la gestión financiera de su madre y las repentinas enfermedades de Beatrix, siempre que algún caballero adecuado mostraba interés, ahora le parecían insuficientes a la luz del comportamiento cada vez más desesperado de su madre. El sonido de la voz de su madre en el pasillo hizo que Cordelia se dirigiera rápidamente a su escritorio, donde comenzó a redactar una nota. Cuando Viola entró en sus aposentos, la carta ya estaba sellada y escondida entre las páginas de una novela. «Cordelia, querida, debemos hablar sobre tu estrategia con el duque mañana», comenzó Viola, sentándose en el borde de la cama. «Tu vestido de seda azul, creo. Resalta maravillosamente tus ojos». «Sí, madre»,
asintió Cordelia distraídamente. Aunque dudo que mi atuendo marque mucha diferencia. Su excelencia parece bastante decidido en sus intereses. Tonterías. Los hombres de su posición están acostumbrados a que se satisfagan todos sus caprichos. Una vez que captes su atención adecuadamente, se olvidará por completo de la novedad que supone tu hermana. Viola acarició la mano de su hija. Confía en tu madre en esto. Llevo mucho más tiempo que tú en la sociedad, y si insiste en ver a Beatriz, no tendrá oportunidad de hacerlo. El doctor Blackwell la atenderá por la mañana y declarará que su estado es demasiado grave para recibir visitas. Ni siquiera un duque puede discutir con la necesidad médica. Después de que su madre se marchara, Cordelia recuperó la nota sellada y llamó a su doncella. Sarah, necesito que entregues esto en la posada Rose and Crown inmediatamente, solo para las manos del duque de Wellington. La criada abrió mucho los ojos. Señorita, si su madre descubre, no lo hará, le aseguró Cordelia. Utiliza al chico de la cocina, Jaime. Es rápido y discreto. Dile que le daré una corona por las molestias. Mientras la nota se dirigía a la posada, las piezas de una compleja partida de ajedrez se colocaban en el tablero. Por la mañana el juego comenzaría en serio, con el futuro de Beatrice en juego. El amanecer se presentó claro y prometedor sobre la mansión Thornfield, aunque pocos dentro de sus muros recibieron el día con optimismo. En sus aposentos, Beatrice recibió la visita inoportuna, pero esperada, del doctor Blackwell, quien le realizó un examen superficial antes de declarar que sufría de agotamiento nervioso y recetarle reposo absoluto. Lo siento, querida, murmuró mientras guardaba sus instrumentos, sin atreverse a mirarla a los ojos. Quizás en unos días. Gracias por su preocupación, doctor, respondió Beatriz con serenidad, aunque esta mañana me siento perfectamente bien. Sí, bueno, estas afecciones pueden ser engañosas. Es mejor ser cautelosos, dijo apresurándose a salir de la habitación con evidente vergüenza en la caída de sus hombros. Eleanor entró poco después con una bandeja de desayuno. Es como esperábamos, mi señora. La condesa ya está informando a los sirvientes de que está demasiado enferma para recibir visitas, ni siquiera a su excelencia. Entonces procederemos según lo previsto, confirmó Beatrice. ¿Se sabe algo de Cordelia? La señorita Cordelia ha enviado esto. El llanera le entregó una nota doblada que había estado oculta bajo una servilleta en la bandeja. Dice que el duque recibió su mensaje anoche y ha respondido en consecuencia. Beatrice desdobló la nota y sus ojos recorrieron la elegante letra de su hermana. Querida abejita, todo está arreglado. El duque llegará puntualmente a las 2. Madre planea recibirlo en el Salón Azul, mientras yo estaré practicando el pianoforte en la sala de música, tal y como se me ha indicado. El llanera sabe dónde colocarte para que nuestro plan tenga éxito. Ten valor. No estás sola en esta batalla. Con amor y determinación, al otro lado de la mansión, Viola estaba dando las últimas instrucciones a la ama de llaves sobre los preparativos para la cena de esa noche, cuando el mayordomo apareció con un anuncio inesperado. Su señoría, el señor William Harrison, ha llegado de Londres. Dice que representa a Harrington & Sons, abogados, y desea hablar con usted sobre un asunto de gran urgencia relacionado con la herencia del difunto conde. Viola frunció el ceño. ¿Un abogado? Pero si esperamos al duque a las 2 en punto. El caballero insiste en que no puede esperar, señora. Ha mencionado algo sobre irregularidades en los registros financieros de la herencia que requieren atención inmediata. Viola palideció. Llévelo a la biblioteca. Enseguida me reuniré con él. Cuando el mayordomo se marchó, Viola se agarró al respaldo de una silla para sostenerse. Este inesperado acontecimiento amenazaba con descarrilar sus cuidadosamente orquestados planes para la visita del duque. Más preocupante aún era la mención de irregularidades financieras. ¿Se había descubierto su contabilidad creativa de la herencia de Beatrix? Cuando llegaron las 2 en punto, Viola se encontró completamente atrapada en la biblioteca con el señor Harrison, quien había presentado una alarmante serie de documentos que requerían una explicación.
Sus intentos cada vez más desesperados por concluir la reunión se encontraron con una insistencia cortés pero firme de que estos asuntos no podían posponerse. Comprendo sus obligaciones sociales, condesa, afirmó con calma el abogado, ajustándose las gafas. Sin embargo, estas discrepancias en el fideicomiso de Lady Beatrix deben resolverse antes de que cumpla 21 años. Las sanciones por malversación de fondos de premios son bastante severas. En el vestíbulo de entrada, el duque de Wellington estaba siendo recibido con toda la ceremonia que correspondía a su rango. Cuando se le informó de que la condesa se había visto retenida por asuntos legales, expresó su total comprensión. En ese caso, me gustaría presentar mis respetos a la señorita Cordelia, solicitó. Creo que mencionó que esta tarde iba a practicar con su instrumento musical. El mayordomo, que había recibido instrucciones específicas tanto de Cordelia como de Eleanor, condujo al duque hacia la sala de música a través de un pasillo concreto, que pasaba directamente por debajo de un pequeño balcón que conectaba las habitaciones privadas de la familia con la galería principal. Al acercarse a ese lugar, una suave voz llamó desde arriba: ¡Su Excelencia! Arthur levantó la vista y vio a Beatriz de pie en el balcón, vestida no como una inválida, sino con un sencillo pero elegante vestido de día, con su cabello dorado peinado con esmero a pesar de su supuesta enfermedad. Lady Beatriz la saludó, con auténtico placer en su voz. Me informaron de que estaba postrada en cama por agotamiento nervioso, pero parece muy tranquila para alguien tan afligido. Una recuperación milagrosa, respondió ella con un toque de ironía, aunque me temo que mi madrastra y el doctor Blackwell no estarían de acuerdo con esa valoración. El duque se volvió hacia el mayordomo. ¿Sería tan amable de informar a la señorita Cordelia de que me reuniré con ella en breve? Lady Beatrice y yo tenemos asuntos que discutir. Una vez que se quedaron solos, Arthur señaló la pequeña zona de descanso situada debajo del balcón. ¿Puede bajar o tendré que mantener esta conversación con Julieta en su balcón? Por desgracia, mis aposentos están vigilados, explicó Beatrice. Este balcón es lo más lejos que me atrevo a aventurarme. Pero no tenemos mucho tiempo. La condesa acabará liberándose de su inesperada visita legal. No tan inesperada como ella cree, comentó Arthur con satisfacción. El señor Harrison trabaja para mi abogado y mantendrá a la condesa ocupada durante el tiempo que necesitemos. Beatrix abrió mucho los ojos. ¿Tú lo has organizado? Después de recibir la nota de la señora Cordelia, me pareció prudente tomar ciertas precauciones. Su expresión se volvió seria. Beatriz, sé lo de tu herencia. Sé lo que ha estado haciendo tu madrastra y lo que planea. Entonces sabes por qué necesitaba hablar contigo, dijo Beatriz en voz baja. Anoche, mi doncella oyó a la condesa hablar de sus planes de internarme en un sanatorio una vez que Cordelia esté comprometida, para impedir que reclame mi herencia cuando cumpla 21 años. El rostro de Arthur se ensombreció por la ira. Eso confirma mis peores sospechas. Esto va más allá de la mera manipulación social. Es un delito. ¿Qué se puede hacer? Ella es mi tutora hasta mi cumpleaños. Una tutora que te ha aislado sistemáticamente, ha gestionado mal tu herencia y ahora trama internarte en un sanatorio, señaló Arthur. Ningún tribunal mantendrá su autoridad una vez que se conozcan estos hechos. Un ruido procedente del fondo del pasillo llamó su atención. «Viene alguien», susurró Beatriz con urgencia. «Escucha con atención, Juan», dijo Arthur rápidamente. «Mañana por la mañana, al amanecer, estate lista. Empaqueta solo lo que puedas llevar discretamente. Tu doncella, ¿se le puede confiar mi vida? Bien. Dile que se reúna con mi carruaje en la puerta este al amanecer. Te llevaré a la casa de mi tía en Londres para protegerte hasta que los trámites legales transfieran tu tutela». «¿Harías eso por mí?», preguntó Beatriz, con la voz temblorosa por la emoción. «Haría mucho más», respondió Arthur, mirándola a los ojos con una intensidad que le aceleró el corazón. «Beatriz, en el poco tiempo que te conozco, he llegado a...». El sonido de unos pasos que se acercaban se hizo más fuerte. «Vete», instó Beatriz. «Hablaremos mañana». Con una última mirada significativa,
Arthur continuó por el pasillo hacia la sala de música, llegando justo cuando un sirviente doblaba la esquina opuesta. Beatrice se deslizó de nuevo a través de las puertas del balcón hacia sus aposentos, con la mente agitada por partes iguales por el miedo y la esperanza, y el resto del día transcurrió en una niebla de anticipación y temor. La cena de esa noche fue que una lección magistral de tensión social. El duque, finalmente liberado de su emergencia legal, recibió al duque con efusivas disculpas y explicaciones. Arthur las aceptó con una elegancia aristocrática que no revelaba nada de sus verdaderos pensamientos. Me decepcionó mucho no ver a Lady Beatrice, comentó mientras se servía el primer plato. El doctor Blackwell cree que su estado es grave. Es agotamiento nervioso, explicó Viola con suavidad. La emoción de los últimos días ha resultado ser demasiado para su delicada constitución. El médico insiste en que descanse por completo y se mantenga recluida. Qué preocupante, respondió Arthur. Quizás podría recomendarle a mi propio médico. El doctor Hartley ha tenido un éxito notable con casos similares entre las damas de mi círculo de amistades. Es usted muy amable, Su Excelencia, pero ni se me ocurriría imponerle nada. El doctor Blackwell ha atendido a nuestra familia durante años y conoce el historial médico único de Beatrix. Durante toda la comida, Cordelia observó este intercambio verbal con una fascinación apenas disimulada. El duque, observó, no reveló nada de sus planes ni de lo que sabía, manteniendo la fachada perfecta de un conocido preocupado. Su madre, por su parte, se sentía cada vez más incómoda bajo su apariencia social, sobre todo cuando Arthur mencionó casualmente sus amplias conexiones legales. Cuando el duque se marchó, prometiendo volver a llamar a la tarde siguiente, Viola estaba visiblemente tensa. En cuanto se cerró la puerta principal tras él, pidió que le trajeran un brandy a su salón privado y volvió a llamar al doctor Blackwell. La situación se ha vuelto insostenible, le informó al médico cuando llegó. Debemos acelerar nuestros planes. Lady Beatrice sufrirá un grave deterioro esta noche, lo suficientemente grave como para justificar su traslado inmediato a un centro privado para recibir tratamiento. El doctor Blackwell se quedó sin palabras. Countess, no puedo certificarlo. Usted puede y lo hará, le interrumpió Viola con voz gélida. A menos que desee que sus propias irregularidades profesionales se hagan públicas. No he olvidado cómo trató a la hija del panadero el invierno pasado, doctor. El médico bajó los hombros, derrotado. ¿Cuándo la trasladarán? Mañana al amanecer. Ya he escrito al Sanatorio Pines, en Northland. Esperan su llegada en el transcurso de la semana. Ninguno de los dos se percató de que la nena, de nuevo apostada fuera de la puerta, había oído cada palabra. La criada se escabulló en silencio, pero su destino no era la habitación de Beatrix, sino la de Cordelia, donde juntas se asegurarían de que los planes de la condesa nunca llegaran a buen puerto. Al acercarse la medianoche, Thornfield Manor quedó en silencio. En sus aposentos, Beatrice empaquetó cuidadosamente una pequeña maleta con artículos esenciales, el retrato en miniatura de su madre, el anillo con el escudo de su padre y algunos libros queridos, además de artículos de primera necesidad. El Yanena había dispuesto que Jaime, el pinche de cocina, llevara la maleta a la puerta este antes del amanecer, eliminando así el riesgo de que Beatrice fuera vista con equipaje. Un suave golpe en la puerta anunció la llegada de Cordelia. Las hermanas se abrazaron con fuerza, ambas conscientes de que su próximo encuentro se produciría en circunstancias muy diferentes. «He escrito cartas», susurró Cordelia, entregándole un paquete a Beatrix. «A los viejos amigos de padre, a su abogado en Londres, incluso a nuestro abuelo materno en Yorkshire. Una vez que estés a salvo, las enviaré, asegurándome de que las acciones de madre lleguen a oídos de quienes pueden intervenir legalmente». «¿Qué te pasará a ti?», preguntó Beatrice, con verdadera preocupación en su voz. «Se enfadará mucho cuando descubra mi ausencia». «Deja que se enfurezca», respondió Cordelia con una firmeza inesperada. «He sido cómplice de sus planes con mi silencio durante demasiado tiempo. Además», añadió con una sonrisa pícara, «soy su único activo que le queda en el mercado matrimonial. No puede encerrarme a mí también.
Te mandaré a buscar en cuanto sea seguro, prometió Beatriz. Sé que lo harás. Cordelia apretó las manos de su hermana. El duque se preocupa por ti, Beatriz. He visto cómo te mira cuando cree que nadie le observa. Un rubor tiñó las mejillas de Beatrix. Has sido amable, sin duda, pero no bondadoso. Cordelia corrigió. Ser bondadoso es rescatar a un gatito o ayudar a una persona mayor a cruzar la calle. El duque está organizando una elaborada fuga y una batalla legal contra una condesa por una joven a la que apenas conoce. Eso, querida hermana, va mucho más allá de la amabilidad. Después de que Cordelia se marchara, Beatriz se tumbó completamente vestida en su cama. Demasiado ansiosa para dormir, sus pensamientos alternaban entre el miedo a ser descubierta y una cautelosa esperanza por el futuro. Un futuro que, por primera vez en 3 años, prometía libertad y quizás algo más. Fuera de su ventana, el cielo nocturno se iluminaba gradualmente hacia el amanecer, y con él se preparaba para desplegarse el siguiente capítulo de su vida. La primera luz pálida del amanecer apenas había tocado el horizonte oriental, cuando la nena se deslizó en las habitaciones de Beatrix, con el rostro tenso por la urgencia. «Mi señora, debemos irnos ahora», susurró. «La condesa ha ordenado que preparen el carruaje para las 6 horas. Pretenden trasladarla hoy a un manicomio en Northumberland, no la semana que viene como estaba previsto inicialmente». Beatriz se levantó de inmediato, ya vestida con su vestido de viaje más sencillo. «¿Ha cogido Jaime el carruaje?» «Sí, y el carruaje del duque espera en la puerta este, pero debemos darnos prisa. La casa ya se está despertando». Juntas se movieron en silencio por la mansión dormida, utilizando los pasillos de los sirvientes para evitar los pasillos principales, donde el personal madrugador podría verlas. Solo la rápida reacción de Nena y su conocimiento de un armario de ropa blanca, poco utilizado, donde se escondieron hasta que pasó, evitó un encuentro cercano con un criado que llevaba carbón. Cuando se acercaban a la puerta lateral que daba a los jardines del este, Nena empujó de repente a Beatriz a un rincón. «¡Doctor!». La voz de Blackwell llegó desde la esquina, acompañada por el tono distintivo de la condesa. «¿Está seguro de que el sedante la mantendrá tranquila durante el viaje?», preguntó Viola. «Sí, condesa. Estará confusa y somnolienta, incapaz de causar ningún disturbio o de hacerse entender por extraños». El médico parecía cansado, derrotado. «Pero debo expresar de nuevo mi profundo malestar con esta forma de proceder. Tomo nota de su malestar, doctor, pero es totalmente irrelevante. El carruaje estará listo en 1 hora. Prepare el brebaje y adminístrelo inmediatamente». Sus pasos se alejaron, dirigiéndose hacia la escalera principal que conducía a las habitaciones de Beatrix. «Descubrirán que me he ido en cuestión de minutos», susurró Beatriz, con el corazón latiéndole con fuerza. «Entonces no hay tiempo que perder», respondió Nena, tomándole la mano con firmeza. «Ven». Se escabulleron por la puerta lateral y entraron en los jardines, manteniéndose a la sombra del seto mientras se dirigían hacia la puerta este. El aire de la mañana era fresco, con una ligera niebla que se cernía sobre la hierba empapada, lo que les proporcionaba una cobertura adicional para su huida. En la puerta, tal y como se había prometido, esperaba el carruaje sin distintivos del duque, con un mozo de confianza sujetando los caballos. Jaime, el pinche de cocina, estaba nervioso junto a él, con Beatriz a sus pies. «Mi señora», susurró con alivio cuando se acercaron. «Temía que no viniera». «Gracias, Jamie». Beatriz le puso en la mano un pequeño obsequio, el dedal de plata de su madre, uno de los pocos objetos de valor que había podido traer. «Por tu valentía», dijo el chico, apretándolo con fuerza. «Que Dios la acompañe, mi señora», dijo la señorita Cordelia para decirle que ella ya estaba lista. Nena ayudó a Beatriz a subir al carruaje y luego se detuvo en la puerta. «Mi señora debería volver a sus aposentos, reemplazar sus almohadas con algo que, a simple vista, parezca que está durmiendo. Eso nos dará unos minutos más». «Es demasiado peligroso», protestó Beatriz. «Si la descubren,
Tendré la satisfacción de decirle a la condesa exactamente lo que pienso de sus intrigas, respondió Eleyanena con humor sombrío. Vaya, mi señora, el duque la espera en la diligencia a 3 millas de aquí. Yo la seguiré cuando pueda. Con un último abrazo, Beatriz vio a la nena desaparecer de vuelta hacia la casa. Maravillada por la lealtad que su padre había inspirado en el personal de Thornfield, lealtad que ahora se había extendido a su hija en su momento de mayor necesidad, el carruaje se alejó, avanzando lentamente al principio para minimizar el ruido y acelerando una vez que llegaron a la carretera principal. Beatrice se sentó rígida, esperando en cualquier momento oír gritos de persecución, pero el campo permaneció tranquilo, con solo los granjeros madrugadores y algún que otro carro de leche compartiendo la carretera. En la parada de carruajes, tal y como había prometido, Arthur esperaba junto a su propio carruaje, más lujoso, paseándose con una tensión apenas contenida. Cuando llegó el transporte de Beatrix, se adelantó inmediatamente y abrió la puerta él mismo en lugar de esperar al cochero. Gracias a Dios, suspiró, ayudándola a bajar. Cuando no llegaste a la hora acordada, temí lo peor. Hemos descubierto que planean trasladarme esta mañana, no la semana que viene, explicó Beatrice mientras él la conducía rápidamente a su carruaje. La condesa ya sabrá que me he ido. Entonces no perderemos tiempo. Arthur la ayudó a subir a su carruaje, siguiéndola inmediatamente y haciendo una señal a su cochero. La casa de mi tía en Londres está preparada para tu llegada. Allí estarás a salvo hasta que concluyan los trámites legales. Cuando el carruaje se puso en marcha, Beatriz se sintió de repente abrumada por la enormidad de lo que había hecho. Había huido de su hogar, de su tutor, de todo lo que le era familiar, poniendo su confianza y su seguridad en manos de un hombre al que conocía desde hacía apenas unos días. Arthur, observando su angustia, le habló con delicadeza. ¿Se lo está pensando mejor, Lady Beatrice? No me lo estoy pensando mejor, respondió ella con sinceridad, pero confieso que me siento a la deriva. Hace 3 días, mi mundo era pequeño pero conocido. Ahora todo es incierto. Excepto una cosa, respondió él, mirándola fijamente con sus ojos grises. Ya no estás sola en esta lucha. Esa sencilla afirmación, pronunciada con tanta tranquila convicción, la tranquilizó más que cualquier elaborada garantía. Gracias, susurró ella, por todo. Viajaron en un silencio agradable durante un tiempo, y el movimiento rítmico del carruaje y la temprana hora acabaron por adormecer a Beatrice. Se despertó sobresaltada cuando pararon para cambiar de caballos en una posada, desorientada momentáneamente hasta que la tranquilizadora presencia de Arthur a su lado le devolvió la realidad. Hemos hecho un tiempo excelente, le informó él mientras un sirviente traía refrescos al carruaje. No hay señales de persecución. Supongo que tu madrastra seguirá buscando en los terrenos de Thornfield, asumiendo que no podrías haber ido muy lejos sin ayuda. Cordelia la mantendrá ocupada el mayor tiempo posible, dijo Beatriz, aceptando una taza de té con gratitud. Tiene pensado enviar cartas a los viejos amigos y socios de mi padre cuando descubran mi ausencia. Cartas en las que detalla el trato que me ha dispensado la condesa durante estos últimos años. Arthur asintió con aprobación. Tu hermana ha demostrado un valor extraordinario. Admito que al principio la juzgué mal, pensando que era igual que su madre. Cordelia siempre ha sido amable conmigo, aunque quizá hasta ahora no había tenido el valor suficiente para desafiar abiertamente a la condesa. La expresión de Beatrix se suavizó con afecto por su hermana. Ella era tan víctima de las ambiciones de su madre como yo, solo que de una manera diferente. Cuando reanudaron su viaje, Arthur abordó el tema que había ocupado su mente desde que descubrió la verdad sobre la situación de Beatrix. Una vez que lleguemos a Londres, mis abogados solicitarán a los tribunales la retirada urgente de la tutela de la condesa, explicó. Dadas las pruebas de mala gestión financiera y las medidas extremas que estaba dispuesta a tomar con respecto a tu persona, estoy seguro de que la petición tendrá éxito. ¿Y hasta mi cumpleaños?, preguntó Beatriz, con una pregunta práctica que revelaba su aguda mente. Necesitaré un nuevo tutor para esas semanas que quedan.
Mi tía, Lady Catherine Spencer, ha aceptado desempeñar esa función. Es una mujer formidable, de reputación impecable, que forma parte de los consejos de administración de varias instituciones benéficas dedicadas al bienestar de las mujeres jóvenes. Su boca esbozó una media sonrisa. Nadie se atrevería a cuestionar su idoneidad como tutora, ni siquiera la condesa. «Has pensado en todo», se maravilló Beatrice. «No en todo», admitió Arthur, con expresión cada vez más seria. «Hay otro asunto que debemos discutir, uno de considerable delicadeza». El cambio en su tono hizo que el corazón de Beatrice se acelerara inexplicablemente. «Sí, tu reputación», dijo simplemente. «Aunque tu huida era necesaria, la sociedad no verá con buenos ojos que una joven soltera viaje sola con un soltero, independientemente de las circunstancias. Para cuando lleguemos a Londres, ya habrán empezado a circular rumores». «No había pensado en eso», reconoció Beatrice, frunciendo el ceño. «Aunque dada mi inexistente posición social en los últimos años, quizá no haya mucha reputación que salvar». «Al contrario», replicó Arthur, «como hija del conde de Ashworth y heredera de una considerable fortuna, tu posición en la sociedad debería estar asegurada. No seré el instrumento de su destrucción. ¿Qué sugieres entonces?» Arthur respiró hondo, como si se preparara para dar un paso trascendental. En circunstancias normales, nunca sería tan presuntuoso, pero nuestra situación dista mucho de ser normal. Le tomó la mano con delicadeza, pero de una forma que la dejó sin aliento. «Lady Beatrice Ashworth, le pido permiso para cortejarla, en el entendimiento de que un compromiso formal protegería su reputación y al mismo tiempo la pondría fuera del alcance de su madrastra de forma permanente». Beatrice lo miró fijamente, momentáneamente sin palabras. De todas las soluciones posibles, esta era la que no había previsto. «Su excelencia, yo, Arthur», corrigió él suavemente. «Después de todo, creo que nos hemos ganado el derecho a llamarnos por nuestros nombres de pila, ¿no cree?» «Arthur», corrigió ella, sintiendo que ese nombre le quedaba extrañamente bien en los labios. «No puede hablar en serio. Nos conocemos desde hace menos de una semana, y sin embargo, en ese tiempo he aprendido más sobre su carácter que sobre el de mujeres que conozco desde hace años». Su expresión era abierta y sincera. «Tu inteligencia, tu elegancia, bajo presión, tu lealtad hacia quienes te quieren. Estas cualidades son raras y valiosas. Me encuentro pensando en ti constantemente, preguntándome qué opiniones tendrías sobre un libro que estoy leyendo o cómo disfrutarías de los jardines de mi finca». Sus palabras, tan diferentes de los cumplidos ensayados que había oído a los caballeros en los bailes antes de su exilio social, tocaron algo muy profundo en ella. Aún así, prevaleció la cautela. «Me estás ofreciendo matrimonio para protegerme», afirmó ella, tratando de comprender su motivación. «Es increíblemente generoso, pero no», la interrumpió Arthur con firmeza. «Te estoy ofreciendo un noviazgo, la oportunidad de conocernos adecuadamente, como te mereces. El compromiso se entendería como una promesa de futuro, lo que nos daría tiempo para determinar si encajamos. Si después de un periodo razonable descubres que tus sentimientos no coinciden con los míos, te liberaré de cualquier obligación, aunque la protección de mi nombre permanecerá». «¿Y tus sentimientos?», preguntó Beatrice en voz baja, sin atreverse apenas a mirarle a los ojos. «Hablas de los míos, pero ¿qué hay de los tuyos?». La mirada de Arthur no vaciló. «Creo que me estoy enamorando de ti, Beatrice Ashworth. No de tu fortuna ni de tus conexiones, sino de ti, la mujer que lee a Shakespeare en los jardines y se mantiene firme contra la injusticia con dignidad en lugar de amargura. No puedo prometerte que el amor crecerá perfectamente entre nosotros, pero puedo prometerte que siempre te apreciaré y respetaré, ya sea como marido o como amigo». La sinceridad de su voz era inconfundible, y Beatrice sintió que las lágrimas amenazaban con brotar. 3 años de aislamiento, de ser tratada como invisible, y ahora este hombre, este duque, la veía más claramente que nadie lo había hecho jamás.
Sería un honor recibir sus cartas, dijo en voz baja, con voz firme a pesar de que su corazón latía con fuerza. Y creo que mis sentimientos pueden estar desarrollándose en una dirección similar. La sonrisa que transformó el rostro de Arthur fue como un amanecer que se abre paso entre las nubes. Levantó su mano hasta sus labios, un gesto formal, pero lleno de promesas tácitas. Entonces hablaré con Lady Catherine inmediatamente después de nuestra llegada. Como su tutora temporal, debe dar su bendición, aunque sospecho que será más que complaciente. El resto del viaje transcurrió en una curiosa mezcla de conversación agradable y silencios cargados, ambos muy conscientes de que su relación había cambiado radicalmente. Cuando las afueras de Londres aparecieron en el horizonte, Beatrice sentía como si hubiera conocido a Arthur Wellesley toda su vida, al tiempo que lo encontraba más intrigante con cada hora que pasaba. La casa de Lady Catherine Spencer en Belgrave Square era todo lo que debía ser la residencia de una pariente ducal, elegante, imponente y exquisitamente cuidada. La propia señora resultó igualmente impresionante, una mujer alta, de 60 años y cabello plateado, cuyos penetrantes ojos azules parecían capaces de ver a través de cualquier fingimiento. Así que esta es la joven que finalmente ha captado el interés de mi sobrino, declaró, después de que Arthur hiciera las presentaciones y explicara brevemente la situación. Bueno, sin duda tienes más sustancia que las debutantes cabeza hueca que suelen desfilar ante él. Eso es prometedor. Tía Catherine, advirtió Arthur, aunque su tono era afectuoso. Oh, no me llames tía Catherine, Arthur. La chica ha pasado por una dura prueba. Se merece sinceridad, no trivialidades sociales. Lady Catherine volvió a dirigir su formidable mirada a Beatrice. Te quedarás aquí, por supuesto. La suite azul está preparada y he contratado a una doncella adecuada para sustituir a la que dejaste atrás. Tu compañera, la nena, si no me le equivoco, será bienvenida cuando llegue. Es usted muy amable, Lady Catherine, respondió Beatrice, que ya se estaba encariñando con la franqueza de la anciana. No es amabilidad, es sentido práctico. Rescatar a jóvenes de tutores malvados requiere organización, no sentimentalismo. Sus ojos brillaron inesperadamente, aunque admito cierta satisfacción al frustrar los planes de alguien como tu madrastra. Una mujer deplorable en todos los sentidos. Durante los 2 días siguientes, Beatrice se instaló en su nuevo hogar temporal, mientras los abogados de Arthur trabajaban sin descanso en los trámites legales. El Leia Nena llegó como había prometido, tras abandonar Thornfield en medio del caos que siguió al descubrimiento de la desaparición de Beatrix. La condesa estaba fuera de sí, informó el Leia Nena con mal disimulada satisfacción, enfurecida por toda la casa, acusando a todos de conspiración. Cuando la señorita Cordelia sugirió que tal vez tratarte con más amabilidad podría haber evitado tu huida, pensé que su señoría podría llegar a golpearla. ¿Cordelia dijo eso?, preguntó Beatrice, sorprendida y orgullosa del nuevo valor de su hermana. Efectivamente, y cuando las cartas que envió llegaron a manos de Lord Pembroke y Sir William Darcy, los amigos más íntimos de tu padre, estos acudieron a Thornfield en cuestión de horas exigiendo explicaciones. Los ojos de Nena brillaban con el delicioso escándalo de todo aquello. El conde intentó alegar que estabas mentalmente inestable y que te habías escapado en un estado delirante, pero la señorita Cordelia presentó la confesión escrita del doctor Blackwell sobre cómo le habían coaccionado para falsificar tus informes médicos. El doctor Blackwell confesó. Fue un giro inesperado. Al parecer, su conciencia acabó venciendo a su miedo, explicó Eleanor. Después de tu fuga, la señorita Cordelia se enfrentó a él en privado y le recordó su juramento como médico. Él se derrumbó por completo, escribió un relato completo de cómo la condesa lo había manipulado y luego se marchó inmediatamente de Thornfield a la casa de su hermano en Escocia. ¿Y ahora?, preguntó Beatrice, preocupada por el bienestar de su hermana tras unos acontecimientos tan dramáticos. La señorita Cordelia ha sido trasladada a la finca de Lord Pembroke para su propia protección. La condesa se encuentra efectivamente bajo arresto domiciliario en Thornfield, mientras los investigadores examinan los registros financieros de la finca. Eleanor sonrió con satisfacción.
La marea ha cambiado decisivamente, mi señora. Tal y como indicaba el informe de L. Yanena, los procedimientos legales avanzaron con sorprendente rapidez. La influencia de Arthur, combinada con el testimonio escrito del Dr. Blackwell y las pruebas financieras descubiertas por los investigadores, dio lugar a que el tribunal destituyera a Viola como tutora de Beatrix en menos de una semana. Lady Catherine fue nombrada en su lugar para el breve periodo que quedaba hasta que Beatrix cumpliera 21 años. Durante este tumultuoso periodo, Arthur visitaba a diario la casa de Lady Catherine, a veces para informar a Beatrice sobre las novedades legales, pero cada vez más simplemente para pasar tiempo en su compañía. Sus conversaciones abarcaban desde la literatura hasta la filosofía, desde la música hasta las ciencias naturales, y cada descubrimiento de intereses comunes o desacuerdos respetuosos profundizaba la conexión entre ellos. Lady Catherine observaba con aprobación su creciente apego, aunque mantenía la vigilancia propia de una chaperona durante sus interacciones. «Es un hombre diferente cuando está contigo», le comentó a Beatrice una tarde mientras trabajaban en la correspondencia en la sala de estar. «Conozco a Arthur desde que era un niño, brillante, pero reservado, siempre manteniendo a la gente a distancia. De alguna manera, tú has derribado esos muros». «Él hizo lo mismo por mí», respondió Beatrice en voz baja. «Yo había construido mis propias defensas tras años de crueldad por parte de mi madrastra. Arthur las vio inmediatamente. Entonces hacéis buena pareja», declaró la mujer mayor con satisfacción. «Aunque insisto en un periodo de noviazgo adecuado. Los matrimonios precipitados, incluso entre personas bien avenidas, pueden acarrear dificultades innecesarias». «Por supuesto», asintió Beatrice, aunque en secreto se encontraba soñando con un futuro como duquesa de Arthur con cada vez más frecuencia. 2 semanas después de su llegada a Londres, se anunció la visita de otra persona inesperada. Cordelia, acompañada por Lord Pembroke, llegó a la casa de Lady Catherine llena de emoción y alivio. Las hermanas se abrazaron entre lágrimas, hablando al mismo tiempo hasta que Lady Catherine intervino con divertida exasperación. «Señoras, quizá una por una, creo que el té en el salón proporcionaría un entorno más adecuado para su reencuentro». Una vez instaladas con té y privacidad, y tras la partida de Lord Pembroke para reunirse con Arthur, Cordelia compartió la historia completa de lo que había sucedido en Thornfield tras la huida de Beatrix. «Al principio, mi madre creyó que simplemente te habías escondido en algún lugar de la finca», explicó. «Para cuando se dio cuenta de que realmente te habías ido, yo ya había enviado mis cartas a los amigos de mi padre». Lord Pembroke llegó primero, seguido por Sir William Darcy y el juez Harrington, todos exigiendo explicaciones. «Fuiste muy valiente», dijo Beatrice con admiración. Cordelia negó con la cabeza. «No, solo hice lo que debería haber hecho hace años. Cuando mi madre se dio cuenta de que estaba acorralada, se desesperó. Intentó afirmar que te habías vuelto mentalmente inestable, que te comportabas de forma errática y que representabas un peligro para ti misma. Por eso la confesión del Dr. Blackwell fue tan importante», observó Beatrice. «Exactamente. Una vez que prestó declaración, el castillo de naipes de mi madre se derrumbó por completo. Los investigadores descubrieron que había estado desviando sistemáticamente fondos de tu herencia a sus cuentas personales e incluso falsificando informes a los fideicomisarios». La expresión de Cordelia se volvió sombría. «Se enfrenta a cargos penales, Beatrice. Malversación, fraude, conspiración. La lista parece crecer cada día». Beatrice dejó su taza de té sobre la mesa. La invadieron emociones contradictorias. A pesar de todo, no le producía ningún placer la caída de Viola. ¿Qué será de ella? Eso sigue siendo incierto. Lord Pembroke cree que puede evitar la cárcel debido a su posición social, pero su reputación está irremediablemente destruida y es probable que se le exija una restitución económica completa. ¿Y tú? ¿Cómo estás llevando todo esto? Beatrice tomó la mano de su hermana, preocupada por el impacto de la desgracia de su madre. Para su sorpresa, Cordelia sonrió, una sonrisa genuina y despreocupada que no había visto en años.
Me siento libre, Beatriz. Por primera vez, no me moldean según la visión de otra persona, ni me utilizan como un peón en el juego de otra persona. Lord y Lady Pembroke me han invitado a quedarme con ellos indefinidamente. Y Lady Pembroke ya ha empezado a presentarme en sociedad por mis propios méritos, no como la hija de la condesa. Me alegro mucho, dijo Beatriz con sinceridad. Te mereces toda la felicidad, Cordelia. Y tú también. Los ojos de Cordelia brillaron con picardía. Por cierto, Lord Pembroke mencionó que cierto duque ha estado aquí constantemente. ¿Hay algo que quieras contarme? Beatriz se sonrojó, incapaz de contener su sonrisa. Arthur ha estado extraordinario. Ha pedido permiso para cortejarme formalmente con la bendición de Lady Catherine. ¿Te ha pillado? Por lo que he observado, ya está a medio camino del altar. Cordelia se rió encantada. La forma en que te mira, Beatrice, nunca había visto tanta devoción. Todavía es muy reciente, advirtió Beatrice, aunque su corazón dio un salto al oír las palabras de su hermana. Estamos tomando las cosas con calma, conociéndonos bien. Muy sensato, coincidió Cordelia, aunque su tono sugería que lo consideraba totalmente innecesario, aunque predigo que serás duquesa antes de que termine el año. Esa noche, se celebró una pequeña cena en la casa de Lady Catherine para celebrar el reencuentro de las hermanas y la resolución satisfactoria del proceso judicial. Arthur, Lord Pembroke y varios otros amigos íntimos se reunieron en un ambiente de cálida camaradería. Después de la cena, Arthur consiguió apartar a Beatriz al pequeño invernadero contiguo al salón. El espacio estaba lleno de plantas exóticas e iluminado por linternas estratégicamente colocadas, creando un íntimo oasis de vegetación y luz dorada. «Pareces feliz esta noche», observó, recorriendo con la mirada sus rasgos como si quisiera grabarlos en su memoria. «Lo estoy», confirmó ella. Ver a Cordelia, saber que está bien y feliz, me ha quitado un peso que no sabía que aún llevaba. «¿Y la noticia sobre tu madrastra no te preocupa?» Beatriz consideró la pregunta pensativamente. «No me alegra su caída, si es eso lo que me preguntas. Lo que hizo estuvo mal, sin duda, pero espero que con el tiempo encuentre algo de paz y redención». La expresión de Arthur se suavizó con admiración. «Tu capacidad de perdón me sorprende. La mayoría de las personas en tu posición albergarían un resentimiento considerable. El resentimiento no cambia nada, excepto el corazón que lo alberga». Beatrice respondió simplemente: «Mi padre me enseñó eso. Además», añadió con una leve sonrisa, «creo que tengo demasiada felicidad en mis circunstancias actuales como para malgastar energía en injusticias pasadas». «Sobre esas circunstancias actuales», comenzó Arthur, cambiando el tono a uno más serio, «hay algo que me gustaría discutir contigo». Una oleada de expectación se apoderó del pecho de Beatrice. «Sí, la semana que viene cumples 21 años. Cuando llegue ese día, serás legalmente independiente, dueña de tu propia fortuna y destino». Se acercó un poco más, con la mirada fija en ella. «Quiero que sepas que nada cambiará para mí cuando llegue ese día. Mis sentimientos, mis intenciones, seguirán siendo los mismos». «Nunca pensé lo contrario», le aseguró Beatriz. «No obstante, es necesario decirlo». Arthur tomó ambas manos entre las suyas, con un tacto cálido y firme. «Cuando te propuse por primera vez mi matrimonio, las circunstancias se complicaron por tu necesidad de protección. Ahora no quiero ambigüedades. No te conquisté por deber o por caballerosidad, sino porque te has convertido en algo esencial para mi felicidad». La sencilla declaración, pronunciada con tanta tranquila certeza, hizo que a Beatrix se le llenaran los ojos de lágrimas. «Y tú a los míos», susurró ella. La sonrisa de Arthur en respuesta fue como un amanecer que se abría paso entre sus rasgos, normalmente serenos. Por un momento, pareció que iba a decir algo más, tal vez incluso proponerle matrimonio allí mismo, pero el sonido de unos pasos que se acercaban les recordó dónde estaban. Lady Catherine apareció en la entrada del invernadero, con una expresión que combinaba magistralmente la corrección y la diversión. «Aunque apruebo tu cortejo, Arthur, quizá el invernadero durante una cena no sea el lugar más discreto para mantener conversaciones privadas». «Mis disculpas, tía»,
respondió Arthur, sin perder la sonrisa. Solo estábamos hablando de la próxima celebración del cumpleaños de Beatrix. Ya veo, dijo Lady Catherine, arqueando una ceja plateada con escepticismo. Bueno, continúen esa conversación en el salón, por favor. Lord Pembroke les busca. Cuando se reincorporaron a la fiesta, Beatrice sintió una satisfacción que no había experimentado desde antes de la muerte de su padre. Rodeada de personas que la valoraban por lo que era, con su hermana a salvo y un futuro lleno de posibilidades, los años oscuros en Thornfield parecían cada vez más lejanos. Un capítulo cerrado en una historia que ahora daba un giro mucho más feliz. La semana previa al 21 cumpleaños de Beatrix transcurrió en un torbellino de actividad. Lady Catherine, declarando que la ocasión exigía un reconocimiento adecuado, organizó un pequeño pero elegante baile de cumpleaños para reintroducir formalmente a Beatrice en la sociedad. Se enviaron invitaciones a invitados cuidadosamente seleccionados, personas influyentes e íntegras, que darían la bienvenida a la hija del conde de Ashworth sin prejuicios ni curiosidad excesiva por sus inusuales circunstancias. Los preparativos absorbieron gran parte del tiempo de Beatrix. Sin embargo, Arthur seguía encontrando oportunidades para visitarla a diario, a menudo trayéndole pequeños y detallistas regalos, un raro volumen de poesía que ella había mencionado admirar, una flor prensada del invernadero de su finca, o simplemente noticias que podrían interesarle sobre conocidos comunes o eventos culturales. La mañana de su cumpleaños, Beatrice se despertó y encontró su dormitorio lleno de rosas frescas, su flor favorita y un pequeño paquete sobre su tocador. Dentro había un exquisito colgante de perlas suspendido de una delicada cadena de oro, acompañado de una nota con la característica letra de Arthur. Mi querida Beatrice, estas perlas pertenecen a mi madre, que las recibió de mi padre en su 21 cumpleaños. No se me ocurre nadie más digno de lucirlas que tú, cuya fuerza tranquila y belleza interior se asemejan a las de ella en muchos aspectos. Feliz cumpleaños, mi amor. Hoy no solo se celebra tu independencia legal, sino también el comienzo de lo que espero que sea nuestro futuro juntos. Con mi más profundo afecto, Arthur. Las manos de Beatrice temblaban ligeramente mientras se abrochaba el collar alrededor del cuello. Las perlas estaban frías contra su piel, pero rápidamente se calentaron, un símbolo tangible de pertenencia, de continuidad, de promesa. El día transcurrió en una agradable sucesión de rituales de cumpleaños. Desayuno con Lady Catherine y Cordelia, que se había mudado temporalmente a la casa para las celebraciones. Recepción de los invitados que venían a presentar sus respetos y preparativos finales para el baile de la noche. Cuando Arthur llegó esa noche, resplandeciente con su traje de gala, Beatrice sintió que se le cortaba la respiración al verlo. Aunque siempre lo había encontrado guapo, esa noche había algo diferente en su porte. Una energía contenida, un aire de expectación que reflejaba sus propias emociones. «Estás preciosa», dijo él simplemente, con los ojos fijos en su aspecto y una admiración que no disimulaba. Lady Catherine había insistido en encargar un vestido nuevo para la ocasión, una creación de seda marfil bordada con delicados hilos de oro y perlas que complementaba perfectamente el regalo de Arthur. El cabello dorado de Beatrice estaba peinado con elegancia, adornado con una sola rosa blanca, lo que le daba un aire sofisticado y juvenil a la vez. «Gracias», respondió ella, sintiéndose inusualmente tímida bajo su mirada. «Y gracias por el collar. Es el regalo más preciado que he recibido nunca». «Te queda muy bien», observó él, suavizando el gesto, aunque su belleza palidecía en comparación con la de quien lo lucía. La llegada de los primeros invitados impidió que continuaran con su conversación privada, pero a lo largo de la velada, Beatrice fue muy consciente de la presencia de Arthur al otro lado del salón de baile, cuyos ojos se cruzaban con los suyos con frecuencia en medio del torbellino de bailes y conversaciones. El baile resultó ser un éxito rotundo. La cuidadosa selección de invitados de Lady Catherine garantizó que Beatrice fuera acogida calurosamente en la sociedad sin el incómodo escrutinio que había temido.
Varios viejos amigos de su padre asistieron y expresaron su alegría al ver que la hija del conde prosperaba tras sus difíciles años. Tu padre estaría muy orgulloso, le dijo Lord Pembroke durante un momento de tranquilidad entre baile y baile. No solo de tu belleza o tus logros, sino de tu carácter, de la forma en que afrontaste la adversidad con dignidad y saliste fortalecida. Gracias, dijo Beatriz, profundamente conmovida. Eso significa más de lo que puedo expresar. A medida que avanzaba la noche, Arthur reclamó su baile con la homenajeada, un vals que solo recientemente se había vuelto aceptable en los círculos más progresistas de la sociedad. La intimidad del baile, con la mano de él en su cintura y sus rostros más cerca de lo que la decencia permitía, creó un mundo privado en medio del abarrotado salón de baile. ¿Estás disfrutando de la celebración de tu cumpleaños?, le preguntó, guiándola con maestría a través de los giros. Más de lo que jamás hubiera imaginado, admitió ella. Hace unos meses estaba recluida en Thornfield, convencida de que nunca viviría una velada como esta. Y ahora siento como si estuviera viviendo un sueño, uno del que espero no despertar nunca. Algo en su voz, tal vez la profundidad de la emoción, hizo que Arthur apretara ligeramente la mano sobre su cintura. Hay algo que quiero preguntarte, dijo, en voz tan baja que solo ella podía oírlo. No aquí, con tantos ojos puestos en nosotros. ¿Quieres que nos veamos en el jardín dentro de media hora? Lady Catherine ha instalado nuevas linternas a lo largo de los senderos, perfectas para que los invitados las admiren. El corazón de Beatriz se aceleró. Sí, aceptó sin más. Los 30 minutos siguientes le parecieron interminables, mientras Beatriz se cumplía con sus obligaciones como invitada de honor de la velada, aceptando felicitaciones, manteniendo conversaciones corteses y fingiendo que no estaba contando los minutos que le quedaban para poder escaparse al jardín. Finalmente, durante un animado baile campestre en el que participaban la mayoría de los invitados, Beatriz se dirigió discretamente hacia las puertas francesas que daban a la terraza del jardín. Tal y como Arthur había mencionado, los senderos estaban iluminados con delicadas linternas de papel que proyectaban un cálido resplandor dorado sobre los cuidados jardines formales de Lady Catherine. Lo encontró esperando junto a la fuente central, con su alta figura recortada contra el agua que caía en cascada. Cuando ella se acercó, él se volvió, y la expresión de su rostro le hizo saltar el corazón. «Has venido», dijo, como si hubiera albergado alguna duda. Por supuesto. Ella se colocó a su lado, y el sonido del agua y la música lejana creaban una sensación de intimidad y aislamiento, a pesar de su proximidad a la casa. Arthur le tomó las manos entre las suyas, con la mirada fija e intensa. «Beatriz, cuando te vi por primera vez en los jardines de Thornfield, leyendo a Shakespeare con tanta concentración, me intrigaste. Cuando hablé contigo y descubrí tu mente y tu espíritu, me cautivaste. Y cuando supe de tus circunstancias y fui testigo de tu valentía al enfrentarte a ellas, me sentí humilde». Hizo una pausa y trazó suaves círculos con los pulgares en el dorso de sus manos. «Estas últimas semanas, en las que he llegado a conocerte bien, solo han confirmado lo que sospechaba desde el principio, que eres la mujer que he estado esperando toda mi vida, aunque no lo supiera hasta que te encontré». Soltándole una de las manos, Arthur metió la mano en el bolsillo de su abrigo y sacó una pequeña caja de terciopelo. A Beatrix se le cortó la respiración cuando él la abrió y reveló un anillo, un zafiro perfecto rodeado de diamantes engastados en platino. «Lady Beatrice Ashworth», dijo, con voz firme a pesar de la emoción evidente en sus ojos, «¿me harías el gran honor de convertirte en mi esposa? Prometo amarte, respetarte y quererte todos los días de nuestra vida, ser tu compañero en todos los sentidos y asegurarme de que las sombras de tu pasado queden completamente eclipsadas por el brillo de nuestro futuro juntos». Las lágrimas de alegría nublaron la visión de Beatriz mientras miraba el anillo y al hombre que lo sostenía. Este hombre extraordinario que la había rescatado no solo de las circunstancias externas, sino también del aislamiento que amenazaba con convertirse en su estado permanente. «Sí», susurró, y su voz se fortaleció al repetir, «Sí, Arthur,
me casaré contigo. Con una sonrisa que transformó sus rasgos, normalmente reservados, Arthur deslizó el anillo en su dedo. Encajaba perfectamente, y el zafiro reflejaba la luz de la linterna como si estuviera iluminado desde dentro. «Combina con tus ojos», murmuró, llevando su mano a sus labios y besando sus dedos justo por encima del anillo. El gesto, tan tierno y reverente, rompió la última barrera de Beatrix. Se acercó más, apoyando su mano libre sobre el pecho de él. «Te amo», dijo en voz baja, y las palabras que había reprimido fluyeron libremente. «Creo que empecé a amarte desde nuestra primera conversación en el jardín, cuando me viste. Me viste de verdad después de años de ser invisible». Arthur la rodeó con el brazo por la cintura, atrayéndola aún más hacia él. «Mi querida y adorable Beatrice», murmuró, con el rostro a pocos centímetros del de ella. «¿Puedo besarte? He estado deseándolo desde aquel momento en el jardín». Ella respondió levantando el rostro hacia él, y cuando sus labios se encontraron en un primer beso tierno, Beatrice sintió que las últimas piezas de su mundo encajaban perfectamente. Aquello era el lugar al que pertenecía, no escondida en Thornfield, ni siquiera recuperada a su legítima posición social, sino allí, en los brazos de un hombre que la amaba tal y como era. El beso siguió siendo correcto. Al fin y al cabo, estaban en el jardín de Lady Catherine durante una reunión social, pero su dulzura y promesa sellaron su compromiso con tanta certeza como el anillo que ahora adornaba el dedo de Beatrice. Cuando finalmente regresaron al salón de baile de la mano, sus expresiones radiantes hicieron casi innecesario un anuncio formal. Lady Catherine, que vio el anillo inmediatamente, asintió con satisfacción antes de pedir silencio a la orquesta para el anuncio oficial de Arthur. Los invitados respondieron con auténtico entusiasmo, y Lord Pembroke levantó su copa en un sincero brindis por la salud y la felicidad de la pareja. Cordelia abrazó a su hermana con lágrimas de alegría y le susurró al oído, con satisfacción fraternal, «Te lo dije». Mientras la celebración continuaba a su alrededor, Arthur mantuvo a Beatrice a su lado, como si no quisiera separarse de ella ni un momento. «¿Feliz?», le preguntó en voz baja durante un breve respiro en las felicitaciones que los rodeaban. Beatrice lo miró, con los ojos reflejando una alegría que iba más allá de la simple felicidad, una profunda satisfacción, una sensación de regreso a casa, de rectitud. «Completamente», respondió. «Siento como si todo, incluso los años difíciles, nos hubiera llevado a este momento, a esta vida que construiremos juntos». Arthur apretó su mano con fuerza, transmitiéndole comprensión, acuerdo y promesa. «Entonces, comencemos», dijo simplemente. Y así, bajo la mirada de aprobación de amigos, tanto antiguos como nuevos, Beatrice Ashworth, que antes se había ocultado de la sociedad y ahora era aceptada por ella y, lo que es más importante, por el hombre que amaba, dio un paso hacia su futuro, dejando atrás para siempre las sombras de Thornfield Manor. Un año más tarde, la duquesa de Wellington se encontraba en los jardines recién rediseñados de Wellesley House, la finca ancestral del duque. El sol primaveral le calentaba el rostro mientras observaba los cambios que había implementado desde que se convirtió en la dueña de la vasta propiedad. Cambios que combinaban su propio amor por la belleza natural e informal con las grandes tradiciones de la finca. «¿Admirando tu obra?». La voz de Arthur llegó desde detrás de ella, seguida de sus brazos rodeando su cintura. «Nuestra obra», corrigió ella, recostándose contra él con satisfacción. «Recuerdo que cierto duque insistió en seleccionar personalmente las variedades de rosas para la terraza oriental. Un duque que sabe cuándo ceder ante el gusto superior de su duquesa en la mayoría de los asuntos», respondió él, depositando un beso en su sien. «Los jardines nunca han estado tan hermosos como su señora». Beatrice se volvió entre sus brazos para mirarlo, con una expresión suavemente radiante. «Adulador, te has convertido en un cortesano de lengua afilada desde que nos casamos. No es adulación, es la pura verdad». Su mirada era tierna mientras recorría los rasgos de ella. «Casarme contigo me ha hecho más feliz de lo que jamás imaginé, Beatrice. Cada día encuentro nuevas razones para estar agradecido por ti. Yo también por ti».
respondió ella, levantando la mano para tocarle la mejilla con cariño. Su primer año de matrimonio había sido, sin duda, de profunda felicidad y crecimiento para ambos. Beatriz había florecido como duquesa de Wellington, aportando calidez y consideración a un papel que podría haber intimidado a una mujer menos resistente. Arthur, por su parte, había revelado una ternura y un humor que habían sorprendido incluso a quienes lo conocían desde hacía más tiempo. Juntos habían creado un hogar conocido por su genuina hospitalidad, su vitalidad intelectual y su compromiso compasivo con las comunidades que rodeaban sus propiedades. Lady Catherine, una visitante habitual, solía comentar que habían creado precisamente el tipo de relación que su difunto hermano, el padre de Arthur, había esperado que su hijo encontrara. ¿Entramos?, sugirió Arthur, ofreciéndole el brazo. Cordelia y Edward llegarán pronto, y sé que estás ansiosa por conocer sus noticias de Italia. Beatriz sonrió al mencionar a su hermana y a su marido. Cordelia se había casado 6 meses antes con Lord Edward Fitzwilliam, un amable y erudito segundo hijo. Su pasión compartida por el arte y la historia les había llevado rápidamente a una larga luna de miel por los tesoros culturales de Italia. Estoy deseando verla, asintió Beatriz mientras se dirigían hacia la casa. Y yo tengo mis propias noticias que compartir. Arthur se detuvo y se volvió hacia ella con repentina intensidad. ¿Noticias? La sonrisa de Beatriz se amplió y sus ojos brillaron con alegre expectación. El doctor Hartley lo confirmó esta mañana. Para el invierno, Wellesley House tendrá un nuevo aire o un S. Por un momento, Arthur pareció quedarse paralizado, con una expresión que pasaba de la sorpresa a la admiración y, finalmente, a una alegría incandescente. Sin previo aviso, levantó a Beatriz en un abrazo exuberante, olvidando las convenciones sociales en la intimidad de sus jardines. ¿De verdad?, preguntó cuando finalmente la bajó, con las manos aún acunando su rostro como si fuera lo más preciado del mundo. Vamos a tener un hijo. De verdad, confirmó ella, riéndose de su inusual muestra de exuberancia. Según el médico, en aproximadamente 6 meses, la mano de Arthur se movió para posarse suavemente sobre su vientre a un plano, con un toque reverente. Una familia propia, murmuró. Beatrice, mi amor, me has convertido en el hombre más feliz del mundo. Continuaron hacia la casa, cogidos del brazo y con el corazón lleno de alegría compartida. Beatriz reflexionó sobre el viaje que la había traído hasta allí, desde una flor escondida en Thornfield Manor hasta convertirse en la amada esposa de un duque y pronto madre de su hijo. El camino no había sido fácil ni directo, pero cada paso, incluso los dolorosos, la había llevado a este momento de perfecta felicidad. Dentro de Wellesley House, su hogar, el hogar de ambos, les esperaba un futuro brillante, lleno de promesas y seguro en el amor. Fin. Querido oyente, cuando las últimas palabras de nuestra historia se desvanezcan en el silencio, lo que quedará no será solo el recuerdo, sino la posibilidad. Beatriz encontró su liberación a los 21 años, pero quizás la verdadera libertad nos llega mucho más tarde, en estos preciosos años que ahora habitas. La sociedad rara vez dice esta verdad, que la séptima, octava y novena décadas de la vida pueden ser las más auténticas de todas. Te has despojado de los disfraces que antes llevabas para complacer a los demás. La agotadora danza de la gestión de la impresión ha terminado por fin. Como un árbol que ya no necesita crecer más, ahora te expandes en sabiduría y profundizas tus raíces. ¿Sabes algo que los jóvenes no pueden saber? Que el desamor no te acaba, que el miedo se puede afrontar, que la risa importa más que la perfección. Los condes violas de este mundo, aquellos que juzgan con estrechos criterios de utilidad o apariencia, han perdido su poder sobre ti. ¡Qué magnífica liberación! Cuando el sueño te eluda esta noche, considera este pensamiento revolucionario. Te has ganado el derecho a dar prioridad a la alegría. No a los placeres fugaces que se persiguen en la juventud, sino a la profunda satisfacción de una vida plenamente reconocida. El duque reconoció al instante el valor de Beatrix, porque había vivido lo suficiente
como para valorar la esencia por encima del espectáculo. Tú te encuentras en este mismo lugar de discernimiento. Tu cuerpo puede susurrar sus quejas, sí, pero te ha llevado a través de tormentas y días soleados, y merece gratitud en lugar de críticas. Las arrugas de tu rostro no son defectos, son el mapa de un viaje emprendido con valentía, un testimonio de las sonrisas ofrecidas y las lágrimas derramadas con sinceridad. El mundo habla constantemente de comienzos, primeros pasos, primeros amores, primeros hogares. Pero hay una belleza única en la culminación de la reunión de toda una vida de conocimientos. Ahora tienes esto, esta preciosa cosecha. ¿Qué harás con tal abundancia? ¿A quién podría nutrir lo que solo tú puedes compartir? Esta noche, mientras te dejas llevar por los sueños, ten esto presente. Tu presencia en este mundo no es una nota al pie, sino un capítulo vital que aún se está escribiendo. La calidad de la atención que aportas, la paciencia que has cultivado, el perdón que has aprendido a ofrecer. Son medicinas poco comunes en un mundo apresurado. Descansa bien, no porque tu trabajo haya terminado, sino porque mañana te ofrece nuevas oportunidades para ser gloriosa e incondicionalmente tú misma, el yo que te ha llevado décadas llegar a ser. Qué libertad te espera en la luz de la mañana, con un profundo respeto por el viaje que te ha traído hasta aquí. Leyendas del equipo de otoño. Muchas gracias por quedarte con nosotros hasta el final de esta historia. Si el viaje de Beatrix te ha conmovido, si su valentía, su resistencia y la tranquila devoción del duque te han reconfortado o inspirado, te invitamos a apoyar nuestro canal de una manera significativa. Por favor, dedica un momento a darle a me gusta a este video, compártelo con alguien que te importe y deja un comentario diciéndonos qué ha significado esta historia para ti. Tus palabras nos animan de verdad. Y si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal. Tu apoyo nos motiva desde lo más profundo de nuestro corazón a seguir trayéndote más historias llenas de amor, redención y poderosos giros emocionales. Al final de este video, encontrarás una sugerencia para otra historia inolvidable de nuestro canal. Haz clic en ella y sigue descubriendo más viajes conmovedores como este. Con toda nuestra gratitud, el equipo de Legends of the Fall.